Me llamo María Angélica Rueda Calderón y hago parte del laboratorio del doctor José Gallardo. Les voy a hablar sobre predicción genómica de rasgos de interés económico en salmón del Atlántico. En el plan de la conferencia del día de hoy vamos a ver predicción genómica en acuicultura, qué es la predicción genómica y para qué sirve, conceptos claves como qué tipo de variables de respuesta tenemos y posibles variables predictoras para considerar en este tipo de análisis, técnicas de modelamiento predictivo, clásicos de mejora genética, por ejemplo, el método de GitLab, o modernos con el enfoque de Machine Learning. ¿Funciona bien mi modelo? ¿Cómo saber si funciona bien mi modelo o no? Estudios de caso de salmón del Atlántico, color de filete, crecimiento y madurez temprana, y conclusiones y recomendaciones. María Angélica, escúcheme, pero Sí. no vi la siguiente diapositiva, me quedé yo en la primera solamente, no sé si soy solo yo, que está en la Ah, primera. No, al eh, menos no vi que avanzara, no sé si alguien No más. pasó, no pasó la diapositiva. Sí, solo vimos la no primera, sé. entonces Ok, disculpen. A ver, vuelva a presentar y avance una vez a ver si avanza. ¿la ven? Solo la primera, no la segunda. Ok. Me deja, qué raro. Déjenme ver, disculpen. ¿La están viendo? Solo la primera. La primera, la portada nada más. Oh, qué raro. No sé por qué está pasando esto. Disculpen. A ver, no sé. Ok. Ya sé qué es lo que pasa, disculpen. Pantalla 1. Ok. ¿Están viendo, por favor? Ahora sí No sé. avanza, pero en vista pequeña. Ok, perfecto. Ahí. Ahí está la segunda. ¿Y puede avanzar? A ver si... Sí, ahí se mueve. Listo. Ahora Bueno, sí. muchísimas gracias, Vuelva disculpen. a la segunda brevemente nomás. Ok, como les decía hace un momento, el plan de la conferencia del día de hoy, en la parte de predicción genómica en acuicultura, ¿qué es y para qué sirve? Conceptos claves como qué tipo de variables de respuesta podemos tener y posibles variables predictoras que podemos considerar en este tipo de modelos. Técnicas de modelamiento predictivo, tenemos el enfoque clásico como el GitLab o modernos de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas. Eh, Saber cómo sabemos si funciona bien nuestro modelo, algunas técnicas o métricas que vamos a ver en un momento que nos dicen eh, cómo, cómo podríamos evaluar el desempeño de nuestro modelo ajustado. Estudios de caso de salmón del Atlántico, vamos a ver casos de color de filete, crecimiento y madurez temprana, y algunas conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es la predicción genómica en acuicultura? Es un conjunto diverso de técnicas genético-estadísticas que permiten predecir el fenotipo de un animal, por ejemplo, un reproductor, analizando su genoma. El comportamiento o el rasgo fenotípico depende de dos componentes, en este caso el genotipo y el manejo productivo. ¿Para qué sirve, la predicción genómica en acuicultura? En el enfoque, en el enfoque de la mejora genética, podemos elegir los mejores reproductores como padres de la siguiente generación. Entonces vamos a tener los mejores animales, en este caso los mejores reproductores para mirar los mejores reproductores que tengan mejor desempeño para los diferentes rasgos de interés. Conceptos claves para modelos predictivos en genética. Bueno, eh, hay varias componentes que son necesarias a la hora de hacer modelos predictivos en genética. Una parte es la información molecular, ¿sí?
que es los marcadores moleculares, los SNP, que esa sería nuestra información genotípica, ¿sí? Que están asociadas a los genes de los animales y que es muy importante para poderla relacionar con nuestro rasgo fenotípico de interés. Entonces es importante considerar la información de los SNP. Pueden ser que sean toda la matriz de los marcadores moleculares o SNP, que den significativos, que sean SNP resultantes de un GWAS y que sean SNP significativos al rasgo de interés. Entonces, depende la metodología de análisis donde se pueda considerar este tipo de información. Posibles variables predictoras de nuestros modelos de predicción puede ser el sexo, estructura poblacional, variables ambientales, temperatura del agua, fotoperiodo, eh, componentes principales. Generalmente, o sea, se puede usar las componentes principales em, de la información resultante de los marcadores moleculares y se puede extraer esa información, las componentes principales que son más, que aportan a la mayor cantidad de la variabilidad explicada. Se toman esas componentes principales y se pueden hacer, aplicar esa información como variable predictora en modelos de aprendizaje de máquinas, de Machine Learning, o considerar esa información de las componentes principales también en modelos de predicción genómica clásicos como GBLAT, HBLAT o ABLAB, y considerando esa información también dentro del modelo como una variable, como variables predictoras. Bueno, el rasgo de interés, bueno, son los caracteres fenotípicos, en este caso del salmón del Atlántico, color belly, peso WFE, GF3, madurez temprana. Entonces, es importante saber que nuestro rasgo de interés está dependiendo de información, ya sea ambiental, ya sea relacionada a la estructura poblacional y también de la parte molecular. Entonces, los modelos predictivos de selección genómica deben considerar todos estos elementos para poder hacer unas buenas predicciones. Tipos de variables respuesta para este tipo de modelos predictivos. Em, Cuando tenemos variables cuantitativas continuas como peso WFE, color belly, peso WFE, hay algunos modelos que son exclusivos para este tipo de variables, que lo veremos más adelante. Bueno, también tenemos variables cuantitativas discretas, como días a la muerte, número de piojos de mar. Este tipo de variables cuantitativas discretas tienen una distribución diferente a las distribuciones que tienen las variables cuantitativas continuas. En el caso de peso WFE, color belly o GF3, al ser rasgos fenotípicos cuantitativos continuos, pueden tener distribuciones normales, ¿sí? No obstante, puede también tener otro tipo de distribuciones, pero las más usuales para estos rasgos es que tengan una distribución normal. En cambio, cuando nuestro rasgo fenotípico es cuantitativo discreto, como días a la muerte, número de piojos de mar, pueden tener distribuciones no tan simétricas, más asimétricas a derecha o izquierda, mostrando que esas variables no tienen una distribución normal. Por lo tanto, no sería conveniente usar modelos predictivos que son propios de variables que tienen distribución normal para este tipo de variables cuantitativas discretas. Variables categóricas
tenemos variables categóricas con 2 categorías. Por ejemplo, ahí se ve los machos, el salmón del Atlántico, bueno, los machos de salmón del Atlántico maduros. En este caso, el rasgo de interés es estado de maduración, si maduró o no maduró el macho. Tenemos ahí 2 categorías. Nosotros podemos tener 2 categorías, ya sea como inmaduro o maduro, y también podemos binarizar, es decir, asignarle un cero al nivel maduro y al nivel inmaduro, y uno a la categoría inmaduro. Entonces, nosotros podemos transformar variables categóricas asignándoles em, números. En este caso, vamos a binarizar este rasgo, porque en algunos casos hay modelos de predicción que permite que la variable respuesta sea como una categoría, ¿sí? Maduro e inmaduro, pero otros modelos predictivos no permiten que la variable respuesta sea una variable categórica, sino una variable numérica. En ese caso se utiliza la variable como binaria, ¿sí? Entonces es importante ver que no todos los modelos permiten una variable respuesta como categoría propiamente dicha, sino que necesita ser transformada a número. Tenemos variables categóricas donde tenemos más de una categoría. En este caso, el daño por cataratas en los ojos del salmón del Atlántico, donde tenemos una variable de daño sufrido por cataratas, y es una variable categórica que tiene varios niveles, ¿sí? En este caso tiene 7 niveles de daño por catarata. Entonces, este tipo de variable es una variable que puede tener modelos exclusivos para este tipo de variable, que son modelos que consideran multinomiales, o sí, multinomiales, o otro tipo de distribuciones asociadas para este tipo de variable. Programas usados para predicción genómica. Algo que se me olvidó decirles, en la literatura, predicción genómica es sinónimo de selección genómica, ¿sí? Entonces, em, quería decirles eso. Bueno, los programas usados para predecir, para hacer predicción genómica está ASREM-R, y R, bueno, y RStudio, eh, usando R desde la interfase de RStudio. Algunas características de estos programas es que, bueno, ASREM es un software pago, es muy potente para analizar gran cantidad de información. En la librería, ASREM, se puede trabajar desde R, y puedes usar el paquete ASREM y ajustar modelos tipo GBLAB o ABLAB. En este tipo en este software, eh, considera la naturaleza de la variable respuesta. Este software ha sido muy citado en la literatura de predicción genómica, porque es muy amigable a la hora de hacer modelos de predicción genómica. El R es un software gratuito, es muy potente y tiene una gran flexibilidad para usar distintos paquetes. Los paquetes con los cuales se puede hacer predicción genómica están en RRLab, donde hacen regresiones RAID, BGLR. Este paquete tiene un enfoque bayesiano. No obstante, permite hacer modelos de predicción genómica GBLAB, bayesianos, RKHS, entre otros. Además, permite ajustar modelos predictivos de Machine Learning, como Random Forest, con el paquete Random Forest, máquinas de soporte vectorial, Support Vector Machines, con el paquete E1071, y un tipo de árbol de clasificación que se llama C5.0, con el paquete C50. ¿Qué modelos puedo usar para hacer predicción genómica clásica? Entonces,
Si tenemos que, lo primero que hay que ver es cómo es mi variable respuesta. Si la variable respuesta es cuantitativa discreta, puedo usar GBLAT, RKS, métodos bayesianos. Si la variable es cuantitativa continua también, y va a depender del enfoque que queramos hacer, ¿no? Si queremos hacerlo desde un enfoque bayesiano, desde la matriz de relaciones genómicas, ¿sí? O otros tipos de metodología de análisis para este tipo de datos. Hay distintos métodos bayesianos que se pueden usar para mirar el desempeño de esos modelos predictivos y que usualmente incorporan la información de la distribución a priori y a posteriori de, de los datos que estamos considerando para nuestros modelos predictivos. Em, es importante notar que para este tipo de modelos de predicción genómica se considera toda la información molecular, ¿sí? Eh, es importante saber que em, también se puede incorporar la información en el modelo, en este tipo de modelos, como decía anteriormente, variables predictoras como las componentes principales, como variables predictoras. Entonces, las componentes principales son resultantes de un análisis de componente principal sobre la matriz de relaciones genómicas o sobre la matriz de marcadores moleculares. Predicción genómica clásica. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito tener para poder hacer un modelo de predicción genómica? Bueno, en esta base de datos, a modo de ejemplo, tenemos la información de la madre, del padre, del animal, los SNPs, el fenotipo y los breeding value obtenidos al ajustar el modelo de predicción genómica. Tenemos, bueno, la parte del parentesco, ¿sí? Si nosotros queremos realizar un modelo de predicción donde tenemos la información del parentesco y no tenemos la información molecular, podemos hacer un modelo, un ABLAB que incorpora la información de la matriz de Kinship, ¿sí? Que se puede obtener con esta información y hacer un modelo ABLAB solo incorporando la información de parentesco, si no poseemos la información molecular. Acá tenemos la parte de la base de datos que es la parte genómica, es nuestra información molecular, ¿sí? Nuestros marcadores moleculares. Tenemos nuestro rasgo fenotípico, ¿sí? Y estos valores estimados de los breeding values, de los méritos genéticos de los animales, ¿sí? Donde podemos ver de color verde los valores de los breeding values de los reproductores que tienen un buen desempeño para ese rasgo evaluado en nuestro modelo predictivo, ¿sí? Y en color amarillo, colores bajos de breeding value que indican que esos animales reproductores tienen un menor desempeño para el rasgo que se está evaluando en nuestros modelos predictivos. ¿Qué modelos puedo usar para técnicas modernas de Machine Learning? Ya como veíamos hace un momento, los modelos clásicos, cuando tenemos variables categóricas o variables cuantitativas continuas, podemos aplicar métodos de Machine Learning. El Random Forest, este método de Machine Learning, es un método muy usado porque tiene un muy buen desempeño. Este método de Random Forest es un método de aprendizaje de máquinas que genera árboles, ¿sí? Que genera árboles con información. Va a depender si la variable respuesta es categórica, nuestro árbol de Random Forest va a ser árboles de clasificación, y si la variable es cuantitativa continua, los árboles resultantes del modelo predictivo de Random Forest vamos a tener árboles de regresión.
¿sí? Entonces, cuando tenemos árboles de clasificación, cada uno de estos arbolitos que se genera va a tener la categoría, va a tener un resultado que va a ser una categoría. Es decir, si nosotros tenemos machos maduros e inmaduros, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener un resultado que este arbolito nos va a decir que el pez es maduro, este inmaduro y este maduro. Entonces, cuando tenemos árboles de clasificación, ¿cuál es hace como una especie de un árbol em, representativo, donde el resultado final va a ser ese árbol que va a tener la categoría que está más presente en la mayoría de los árboles. En el caso de un árbol de regresión, vamos a tener distintos arbolitos, pero en vez de tener una categoría para cada arbolito, vamos a tener un valor numérico donde al final vamos a tener un árbol donde nos va a tener un valor de predicción, pero promedio em, del resultado de cada uno de estos árboles. Vamos a tener un arbolito promedio, ¿sí? Eh, donde vamos a tener un valor predicho, pero va a ser un promedio de varios árboles, ¿sí? Entonces, si tenemos un árbol de clasificación, vamos a tener una categoría, la categoría más que tiene más se repite, y en el árbol de regresión vamos a tener es un promedio de los árboles, un valor promedio. Otro método que también se puede usar para variables categóricas y cuantitativas continuas son las máquinas de soporte vectorial, donde acá tenemos a modo de ejemplo un caso de máquina de soporte vectorial donde tenemos que clasificar tres categorías de mi variable de respuesta. Mi variable de respuesta tiene tres categorías, ¿sí? Entonces, puede ser una variable que, no sé, una variable de color, donde tenemos el color alto, medio y bajo, ¿sí? De un color filete, y va a asignar a los individuos en va a asignar los individuos, los va a clasificar en cada una de estas clases, ¿sí? Este tipo de método funciona para tanto, como les decía, para clasificar o para usarlo en el contexto de regresión. En el caso de clasificación, va a tratar de separar las clases, ¿sí? Es decir, los niveles de la variable categórica, donde cada grupo em, em, separable, o sea, tiene que ser separable en los grupos. No obstante, este tipo de metodología de Machine Learning es muy robusto en el caso de cuando no tenemos separaciones de esos niveles de esa variable de forma lineal, sino que tienen separaciones no lineales, y porque necesariamente los agrupamientos o las clasificaciones de los individuos no tienen un comportamiento lineal, y este tipo de metodología permite implementar separaciones no lineales. Comparación de modelos de Machine Learning. Acá tenemos, para el caso de Random Forest, tenemos los distintos arbolitos. Acá hicimos 10 arbolitos, ajustamos un modelo de un modelo de Machine Learning, en este caso de Random Forest, donde le dijimos al modelo, considéreme 10 árboles, ¿sí? Donde mi variable de respuesta va a ser estado de madurez. 1 es maduro, macho maduro, y 0 inmaduro. Y a cada arbolito le va a asignar un valor, bueno, un nivel de la categoría maduró o no maduró. En este árbol, en el primer árbol dijo que había madurado, en este que no había madurado, ¿sí? Recuerden que este tipo de metodología de análisis de Random Forest puede usarse en el contexto de clasificación o de regresión,
En este caso vamos a usarlo en el contexto de clasificación, donde tenemos dos clases, que es maduro e inmaduro, y este algoritmo, como está usado en este contexto, con enfoque de clasificación, vamos a tener para cada arbolito una clase o categoría, ¿sí? Entonces, acá como vemos en este dibujito, em, hay mayor cantidad de árboles con valores de que predijo uno, es decir, predijo la mayoría, los clasificó como machos maduros, ¿sí? Entonces, la mayoría de árboles fueron predichos o clasificados como machos maduros. Por lo tanto, cuando veamos el resultado de ese algoritmo, nos va a decir, bueno, este reproductor me lo va a clasificar como, o sea, tiene una alta probabilidad de que sea maduro, ¿sí? Entonces, recuerden que en ese tipo de modelo vamos a tener la categoría más frecuente, que en este caso es que el macho maduro, ¿sí? Porque hay más presencia de unos. Máquinas de soporte vectorial, como les decía hace un momento, acá vemos desde el enfoque de aplicar esta técnica cuando tenemos una variable categórica, como en este caso, si maduró o no maduró, donde tenemos dos categorías, ¿sí? La categoría A que madura y la categoría B que no madura. Y em, tenemos, cuando hacemos una máquina de soporte lineal, que hace este hiperplano que aparece acá, separa las dos clases, las dos categorías, ¿sí? De forma lineal, ¿sí? Se separa linealmente este tipo de máquina de soporte, pero también hay máquinas de soporte no lineal, como por ejemplo la gaussiana, la radial, que tienen las clasificaciones o los agrupamientos de las categorías o las clasificaciones de las categorías con otro tipo de agrupamientos. Entonces acá tenemos por fuera la categoría A y, o sea, los maduros y los inmaduros agrupados de una forma no lineal, ¿sí? Em, Estas dos metodologías de análisis como Forest y máquinas de soporte vectorial son muy potentes eh, cuando em, se utilizan la información, en este caso molecular, em, de forma reducida, es decir, considerando como variables predictoras las componentes principales, ¿sí? Pues la estructura de los modelos, no pueden incorporar la matriz de varianza y covarianza, toda la información molecular. Entonces, este tipo de modelos se pueden usar cuando ya tenemos los SNP significativos de nuestros modelos de GWAS y utilizar esos SNP como variables predictoras o usar nuestras componentes principales resultantes de nuestra matriz, de nuestro análisis de componentes principales, ¿sí? En estos tipos de modelos de Machine Learning. ¿Qué modelos puedo usar para variables categóricas? Entonces, cuando nosotros tenemos variables, respuesta, una variable categórica con dos niveles, como en este caso esta de maduración, que es maduro y no maduro, nosotros podemos aplicar métodos de Machine Learning, ya sea una regresión logística, ¿sí? Puede ser simple o logística múltiple, o podemos usar el árbol, método de árbol, el C5.0, que permite hacer como asignar es un clasificador y asigna los individuos o los reproductores a alguna de las dos categorías. ¿Cuál es la probabilidad de que un reproductor sea maduro o inmaduro? Entonces, hace esta forma de arbolito y nos va mostrando, según los QTLs que fueron considerados en nuestro análisis, qué probabilidad hay de que un reproductor sea maduro o inmaduro, ¿sí? Entonces, este tipo de metodología de análisis puede usarse, estos dos tipos de metodología de análisis se pueden usar cuando tenemos variables respuesta binarias o categóricas con dos niveles, ¿sí?
¿Cómo saber si mi modelo funciona bien o no? Hay métodos de validación, ¿sí? Es donde nosotros tenemos en cuenta como una partición o una división de nuestro set de datos y que en dos conjuntos, uno para entrenar y uno para testear. Y hay tres métodos de validación, que es el Split Sample Validation, la validación cruzada, que es Cross Validation, y CAFOL Cross Validation, que es la validación cruzada CAFOL. Este tipo de metodologías, de métodos para validar son muy importantes porque cuando nosotros ajustamos el modelo de predicción genómica, nosotros no sabemos si nuestro modelo va a funcionar o no. Entonces, estas instancias de validación son muy importantes porque permite que nosotros sepamos si estamos haciendo un sobreajuste de nuestro modelo o estamos subajustando con nuestro modelo. Otra información importante para saber si nuestro modelo funciona bien es tunear parámetros. En modelos de Machine Learning se pueden tunear, se llama así esa forma, de seleccionar los mejores parámetros para ajustar nuestro modelo de predicción. En el caso del Random Forest, la cantidad de árboles, ¿sí? Acá está la raíz cuadrada del error cuadrático medio, en función del número de árboles del Random Forest y mirar el valor donde tiene menor raíz cuadrada del error cuadrático medio, me va a indicar la cantidad de árboles que debo seleccionar para considerarlo en mi modelo de Random Forest, ¿sí? Entonces, esto de tunear parámetros solo es posible para los modelos de Machine Learning, para los modelos clásicos no. No se puede hacer esa implementación de tunear parámetros. ¿Cómo saber si mi modelo funciona bien o no? Métodos de validación, les mostraré cada uno de los métodos de validación en qué consisten. El método de validación es Split Sample Validation. em, Divide nuestro set de datos en dos partes. Una parte, el 70% de las observaciones son para entrenar el modelo de predicción y el 30% restante para probar nuestro modelo. En el primer caso vamos a tener nuestro dataset de entrenamiento, que se llama esa base de datos que tiene el 70% de la información, y la base de datos que posee el 30% de la información se le llama base de datos de testeo, ¿sí? Testing Dataset. Entonces, nosotros al hacer este tipo de metodología de validación Split Sample Validation, vamos a tener 70% para entrenar y 30% de nuestro set de datos para probar el desempeño de nuestro modelo, ¿sí? El otro método de validación es el método de validación cruzada, ¿sí? CAFOL, donde vamos a dividir el conjunto de datos en K grupos de igual o similar tamaño, ¿sí? Donde tenemos K menos uno subconjuntos para entrenar nuestro modelo, ese va a ser nuestro dataset de entrenamiento, y el subconjunto restante para probar o testear nuestro modelo, que va a ser nuestro base de datos de testeo. Acá tenemos, si hacemos un CAFOL de 10, es decir, vamos a tener 10 iteraciones, donde en cada iteración vamos a tener la mayoría de datos para entrenar y vamos a tener un subconjunto donde se va a hacer el Doctora, testeo de modelo. ¿Sí? ay, Sí. qué pena interrumpirla, pero le quedan, estamos así como con el tiempo, le quedan unos 5 minutitos. Ah, ok, dale. Bueno, Ya, voy a darle más rapidito. ya, Gracias, sí, Jacqueline. gracias. Bueno, en este método de validación, bueno, vamos a tener por cada iteración, vamos a tener un subconjunto para entrenar y uno para probar. ¿Cómo medir la precisión de nuestro modelo? Cuando tenemos rasgos fenotípicos binarios o categóricos de dos niveles, podemos usar una matriz de confusión, se llama así, donde vamos a tener varias medidas como la precisión, la sensibilidad y la especificidad. Cuando tenemos rasgos cuantitativos,
podemos usar validación, podemos usar la raíz cuadrada del error cuadrático medio o el error cuadrático medio, y son métricas muy importantes porque me dicen cómo es el desempeño de los modelos que estoy usando, ¿sí? Entonces son como indicadores o métricas que me permiten saber si mi modelo ajustado está bien. Estudios de casos del salmón en el Atlántico. Tenemos para la predicción de maduración temprana de salmones del Atlántico, nuestra variable de respuesta es maduro e inmaduro. Acá tenemos nuestra matriz de predicción de los peces que fueron clasificados como maduros e inmaduros. Para este estudio de casos se evaluaron 714 machos, 34.492 SNP. El modelo predictivo que se usó fue el C5.0 y se pudieron estimar cada una de estas métricas, la precisión, la sensibilidad y la especificidad para este tipo de análisis. En el caso de nosotros usar los modelos predictivos, para este estudio de caso, vamos a tener en cuenta que vamos a predecir el comportamiento de los reproductores. Entonces, acá para el reproductor 2, me muestra las probabilidades de que si ese reproductor tiene una alta probabilidad de ser inmaduro o maduro, entonces el reproductor 2 tiene una alta probabilidad de ser inmaduro y el reproductor 77 tiene una alta, bueno, no se define, es como lanzar una moneda al aire, no se define ni como maduro ni como inmaduro. Entonces, ahí nos va identificando por las probabilidades de si nuestros reproductores son maduros o inmaduros. El estudio de caso para la predicción de GF3 y de color belly, que son rasgos cuantitativos continuos, se consideran las componentes principales como variables predictoras en el modelo. La cantidad de animales evaluados fueron 1.913 y 46.998 SNPs. El modelo que se utilizó de selección genómica fue GBLAB, donde se consideró la matriz de relaciones genómicas dentro del modelo como estructura de matriz de varianza y covarianza para poder realizar este análisis de predecir el color belly y el GF3. Acá se vieron las correlaciones entre los valores observados de estos rasgos versus el mérito genético predicho, donde vemos que hay una correlación moderada entre el rasgo original con sus valores predichos, su mérito genético predicho para GF3 y para color belly, mostrando una correlación de 0,75. Entonces, nos puede dar un indicativo de que el modelo con esas correlaciones altas nos indica que este modelo tiene un buen desempeño. El ranking de los reproductores para cada uno de estos rasgos, para madurez, crecimiento, resistencia y color, vamos a tener para cada animal, para cada reproductor, el desempeño para cada uno de los rasgos, es decir, ese animal se caracteriza por tener breeding value altos para color, resistencia y para madurez, es decir, que este animal es resistente, también tiene un color de filete muy bueno y que, tiene una probabilidad de que sea inmaduro. Conclusión y recomendaciones. Los modelos de predicción genómica son una herramienta muy potente para identificar animales con buen desempeño para los rasgos de interés económicos en acuicultura. Algunas recomendaciones es lo primero que tienen que hacer antes de hacer un modelo de predicción genómica es ver la naturaleza de la variable de respuesta, porque de eso dependerá el modelo predictivo que vayan a usar. Los modelos de selección genómica clásicos, se puede considerar toda la información molecular, ¿sí? En la matriz de estructura y covarianza, ¿sí? Y en los modelos de Machine Learning se puede usar los SNPs significativos o las componentes principales como variables predictoras en los análisis. Y se pueden usar, sí, ese tipo de información. Entonces, cuando tenemos toda la información disponible de los marcadores moleculares, podemos usar el enfoque clásico y
y cuando tenemos de pronto los n significativos o componentes principales, podemos usar los modelos de Machine Learning, podrían ser una buena alternativa de análisis. Algo muy importante para los dos tipos de metodologías, que sería muy bueno que usaran algún tipo de validación para que vean el desempeño de su modelo, para así evitar problemas de overfitting o de underfitting en las predicciones y considerar métricas adecuadas para seleccionar nuestro modelo. Y bueno, agradecimientos para la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, para el grupo de Suecia, y bueno, para Camancheco y para el grupo de investigación. Muchas gracias, doctora María Angélica, por una charla bastante completa sobre predicción genómica. Yo por acá todavía no tengo ninguna pregunta. No sé si a usted le hayan enviado alguna pregunta directa o si algún participante tenga alguna pregunta, duda que quiera enviar en este momento. Si no es así, yo me voy a aventurar y voy a aprovechar para hacerle una pregunta un poco más general, pero en su experiencia, ¿qué considera usted que es lo más retador al trabajar con predicción genómica? Esto pensando que a veces uno puede generarse barreras mentales y no aventurarse con nuevas herramientas de trabajo, incluso especialmente cuando esto implica el uso de programación. Bueno, a veces el analizar una cantidad considerable de información, como en este caso vamos a relacionar la información genómica con la fenotípica, donde la información genómica es muchísima porque vamos a tener muchas variables, ¿sí? Muchos marcadores moleculares. Relacionar esa información con el fenotipo a veces cuesta, en el sentido de que va a depender el software que se use, ¿sí? Hay software, en el caso por experiencia propia, los métodos que se utilizan en el paquete RRLab son muy rápidos de correr para esa cantidad de información. Entonces, hay como paquetes o software como que te permiten analizar esa información de forma más rápida, ¿sí? Que otros que demoran mucho y se pueden interrumpir su proceso en la mitad del análisis por la cantidad de información que se maneja, ¿sí? Y algo relevante es incorporar siempre la información, si se llegase a tener la información genotípica, es importante, es relevante incorporarla en este tipo de modelos, ¿sí? Ya sea en la estructura de matriz de varianza y covarianza, o usar los significativos o usar las componentes principales en los modelos, pero siempre es necesario para poder tener mejores estimaciones de los breeding value, ¿sí? Eso. Muchas gracias, doctora.